Hay un cementerio en el sur de Alabama que no aparece en ningún mapa oficial. Las familias de la zona saben dónde está, escondido detrás de un bosquecillo de robles de agua a unos 5 kilómetros de lo que solía ser la finca Belmont, pero no hablan mucho de él. Hay 19 tumbas marcadas con piedras de campo en lugar de lápidas propiamente dichas. 17 de esas piedras no llevan ningún nombre. Las otras dos cuentan una historia que los historiadores pasaron 140 años intentando olvidar. Una dice, Margaret Elizabeth Belmont, 1829-1856, amada hija. La otra, colocada tan cerca que las piedras casi se tocan, dice simplemente, Cora, sin apellido, sin fechas, sin epitafio, solo Cora. Las enterraron el mismo día, con pocas horas de diferencia, y el ministro que ofició los servicios se negó a hablar de ello. Cuando murió en 1873, encontraron su diario de aquel periodo quemado. Solo quedaban fragmentos. Una sola línea legible sobre Dios nos perdone a todos por lo que permitimos en nombre del Lord. Lo que sucedió entre Margaret Belmont y la mujer que cocinaba sus comidas representa algo que el sur anterior a la guerra de secesión no podía reconocer propio. No un crimen, algo dos seres humanos igual donde tal era un acto. Llevarte a casa, betrarte exactamente de amor, suelo pensado solo para las almas. Historias como esta te importan, historias que desentierran lo que Estado enterró deliberadamente. Historias sobre personas reales dieron cosas reales a pesar de leyes que tales serán. Inscríbete ahora, activa la campanita y deja un comentario contándome desde dónde estás, porque quiero saber hasta dónde puede viajar la verdad cuando por fin la dejamos hablar. Ahora, déjame llevarte a un lugar donde se imponía como la ley y donde dos mujeres descubrieron que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer enterradas. El verano de 1853 llegó a la casa Belmont como una fiebre que no terminaba nunca. El aire era tan denso que parecía que se podía ahogar en él, y el calor hacía que incluso pensar se sintiera como un trabajo. Era el sur de Alabama, a unos 60 kilómetros tierra adentro de Mobile, donde el algodón crecía en hileras interminables y el musgo español colgaba de los árboles como velos de viuda. La casa Belmont se alzaba en el centro de 800 acres que James Belmont había heredado de su padre, quien había construido la finca en 1808 con dinero procedente del comercio de esclavos y del trabajo no remunerado de personas a las que consideraba ganado. La casa principal se elevaba a 3 pisos, con columnas blancas que brillaban bajo el sol brutal. Cada detalle arquitectónico estaba diseñado para anunciar riqueza y permanencia. Detrás de la gran fachada se extendía la plantación en funcionamiento, campos de algodón, graneros de tabaco, las dependencias del capataz, los establos, la ahumadora y, hacia el este, separada por unos 45 metros de un sendero de conchas de ostra trituradas, la casa de cocina. Esa separación era deliberada. No se podían permitir fuegos de cocina cerca de la residencia principal, pero había otra razón para la distancia. Las casas de cocina creaban espacios que existían fuera de la observación directa del amo, y en un sistema construido sobre la vigilancia constante, esos espacios eran peligrosas necesidades. Margaret Elizabeth Belmont había llegado a la finca como novia en abril de 1853. Tenía 23 años, la segunda hija de un comerciante naviero de Mobile que había hecho una fortuna, pero carecía de la posición social que daban el dinero antiguo y la tierra. Su matrimonio con James Belmont, de 41 años, y viudo desde hacía 2, resolvía problemas para ambas familias. James necesitaba una esposa que administrara su casa y le diera heredero. El padre de Margaret necesitaba un yerno con credenciales de plantador y conexiones políticas. El amor nunca formó parte de la negociación porque en su mundo, el amor entre marido y mujer se consideraba un agradable accidente, no un Lo que Margaret descubrió durante sus primeros meses en la casa Belmont fue una soledad tan absoluta que se sentía como ahogarse. En Mobile había estado rodeada de hermanas, primos, amigas, la circulación constante de la vida social de una ciudad portuaria. Allí tenía sirvientes de casa que no podían hablarle como a una igual, esposas de plantadores vecinos que la visitaban una vez al mes para intercambiar chismes tan y un marido que la trataba con una cortesía distante y no esperaba nada de ella salvo una gestión competente de la casa. Actualmente le habían enseñado a bordar, a arreglar flores, a tocar el piano de forma aceptable y a no expresar jamás opinión sobre nada que importar. Nadie le había enseñado qué hacer con las horas que giraban como años, con el silencio que caía sobre ella, con el terrible entendimiento de que era su vida ahora, hasta la muerte. Cora había nacido en la casa Belmont, lo que la hacía tener 26 años cuando Margaret, su madre, Dineen, había sido la cocinera principal de la plantación hasta que murió de cólera en 1850. Cora lo había aprendido todo de ella: cómo despiezar y conservar la carne, cómo hacer pan que subiera bien con calor, cómo preparar los elaborados platos franceses que los plantadores consideraban marca de... y lo más importante, cómo navegar el espacio imposible entre las exigencias que llegaban desde la casa grande y la realidad. De lo que se podía lograr con los recursos disponibles. Dirigía a otras 4 personas esclavizadas que trabajaban bajo sus órdenes en la casa de cocina. Se despertaba a las 4 de la mañana para encender los fuegos y a menudo trabajaba hasta pasada la medianoche durante la cosecha, cuando James recibía a socios comerciales. El trabajo era brutal, peligroso, agotador. Las quemaduras eran constantes, los cortes eran cosa de todos los días. El calor de los fogones, sumado al verano de Alabama, hacía que la casa de cocina se sintiera como estar dentro de un horno. Pero Cora poseía
había algo raro en la esclavitud. Una competencia tan completa que le daba una forma frágil de seguridad. James Belmont la valoraba como un comerciante valora un equipo fiable. Nunca la había vendido porque reemplazar su habilidad costaría más que conservarla, y ese frío cálculo económico había mantenido a Cora y a su hermana menor, Paige, en la casa Belmont, mientras otros eran vendidos cuando el dinero escaseaba. Cora entendía perfectamente que su seguridad dependía por completo de seguir siendo, de no dar nunca que, de ser una propiedad que ganara sin alterar la paz de la. Vía su vida en torno a ese entendimiento. Cada decisión pasaba por el filtro del cálculo del. La casa de cocina en sí era el dominio. Cora. James Belmont rara vez el capataz, un hombre llamado Garrett, que dirigía las labores del campo, no tenía razones para supervisar a los trabajadores domésticos. Eso significaba que Cora pasaba sus días en un espacio dentro de los parámetros de la esclavitud. Era casi autónomo, supervisado a distancia, pero no observado de forma constante. Era un trabajo agotador, pero le proporcionaba algo espacio para respirar. Las primeras semanas de Margaret en la casa Belmont dieron el esperado. Escribía cartas a sus hermanas viendo su nueva vida en términos calculados para sonar contento. Supervisaba a los sirvientes de la casa con la autoridad insegura de una esposa recién llegada. Soportaba la atención física esporádica de James con la resignación que su madre le había enseñado a considerar femenina. Se esforzaba mucho por creer que aquello era felicidad, o al menos lo más cercano a la felicidad que una mujer debe esperar. Pero para junio la farsa se volvió y James empezó a hacer viajes más largos a Mobile y Montgomery, ocupándose de que lo mantenían fuera semanas. Margaret se encontró sola en aquella casa enorme, nadie en hablar, salvo a los que se les prohibía tratarla como persona y no como. Las otras esposas de plantaciones vivían demasiado lejos para visitas casuales. Práctica de piano y 14 horas vacías al llenar con actividades que se sentían cada vez más sinceras. Empezó a caminar por los terrenos con más frecuencia, diciéndose que así se familiarizaba con la finca. Pero sus paseos terminaban una y otra vez en la casa de cocina, atraída por los sonidos de actividad, por el olor del pan horneándose, por la sensación de que allí estaba pasando algo real, mientras que el resto de la plantación existía en una representación cuidadosamente ensayada. Cora se dio cuenta, por supuesto. Notó que la nueva señora se demoraba cerca de la casa de cocina más de lo necesario. Notó la forma en que Margaret observaba el trabajo con una expresión que no terminaba de encajar con la distante supervisión habitual de las mujeres blancas al inspeccionar sirvientes. Lo notó y se puso inmediatamente en guardia, porque la atención de la esposa del amo podía significar peligro tan fácilmente como cualquier otra cosa. La primera conversación real sucedió a principios de julio. Margaret había ido a hablar sobre los menús para una cena que James iba a ofrecer. Encontró a Cora preparando masa de hojaldre, sus manos moviéndose con la clase de precisión que solo vienen de años de repetición. Margaret tenía pensado dar instrucciones e irse. En cambio, se encontró observando esas manos, la seguridad de sus movimientos, y algo en ello hizo que se quedara. ¿Desde cuándo cocinas?, preguntó Margaret, y la pregunta ya era impropia, porque reconocía a Cora como alguien con una historia, con habilidades adquiridas con el tiempo, con algo semejante a una profesión y no simplemente como mano de obra asignada. Las manos de Cora se detuvieron una fracción de segundo. Era lo bastante inteligente para reconocer el cambio de tono y lo bastante prudente para sospechar de. Desde que tenía 8 años, respondió en voz baja, mirada clavada. Mi madre Margaret debería haberlo dejado ahí. En lugar de eso dijo, debía de ser muy hábil. Lo eras, la extraña. Silencio que siguió. Cora levantó la vista, usando la mirada con Margaret solo por un momento antes de bajarla de. Pero en ese momento Margaret vio algo que esperaba. Una persona, una propiedad, sino alguien con dos tan reales y complejos como todos, dijo Coral con la voz apenas todos. Margaret salió de la casa de cocina rápidamente, con el corazón latiéndole extrañamente, diciendo que había hecho algo temerario sin entender del todo. Aquella noche, tumbada junto a su esposo dormido en la oscuridad húmeda, no dejaba de pensar en ese momento, en la forma en que Cora la había mirado, en el dolor contenido en esas 3 palabras. Todos los días, se dijo que solo estaba siendo amable, interesándose por las personas bajo su cuidado, pero la amabilidad no explicaba por qué seguía repitiendo esa conversación en su mente, no explicaba por qué quería volver a la casa de cocina al día siguiente y al siguiente. En las semanas siguientes, las visitas de Margaret se hicieron rutina. Llevaba su costura o un libro y se sentaba en un rincón donde el calor era menos intenso, supuestamente supervisando, pero en realidad solo estando allí, observando a Cora trabajar y de vez en cuando haciendo preguntas que empezaron siendo inocentes y poco a poco se volvieron más personales. Se enteró de que Cora sabía leer, enseñada en secreto por su madre, que había aprendido de la hija de un dueño anterior antes de que esa educación fuera explícitamente criminalizada. Supo que Cora tenía una hermana que trabajaba en la casa, y que ambas vivían con el miedo constante a ser vendidas por separado. Supo que Cora se había enamorado una vez de un hombre de una plantación vecina, pero lo habían vendido a Mississippi y nunca volvió a saber de él. Y poco a poco, con cuidado, Margaret empezó a compartir su propia verdad. Habló de Mob, de la vida que había dejado atrás, de las hermanas a las que extrañaba desesperadamente. Habló de libros que había leído cuando su padre no vigilaba, de ideas con las que se había encontrado, hacían cuestionar todo lo que sobre el orden. Habló de su soledad, irse atrapada en un papel, de la terrible comprensión
donde Cora escuchaba con la ansia cuidadosa de alguien que había sobrevivido leyendo a la perfección a las personas. Reconoció en Margaret algo inesperado, un descontento genuino a pesar de un deseo de acción que trascendía los papeles, un hambre de ser conocida como persona. Lo que Cora se dio cuenta poco a poco era ser vista, no como la esposa de James Belmont, no como la hija de un comerciante de Mobile, no como la señora de la casa, sino como ella misma, lo que fuera que eso significara bajo todas las capas de expectativa. Y buscando ese reconocimiento, Margaret había acudido a la única persona de su vida diaria que parecía plenamente presente, plenamente competente, plenamente viva, de una forma en que las distantes esposas de plantadores, osamente diferente casan. Para Cora, la situación era aterradora. Entendía que la atención de Margaret podía destruirla tan fácilmente. Cualquier indicio de impropiedad, cualquier sugerencia de que no mantenía la distancia adecuada, podía acabar en una venta al profundo sur, en una paliza, en la separación de Paige, en la muerte. Debería haber mantenido límites absolutos, desviado cada pregunta personal, mantenido a Margaret firmemente en el papel de señora y a sí misma firmemente en el papel de propiedad. Pero Cora también estaba sola. Había crecido en la casa Belmont, viendo a la gente desaparecer, vendida al sur, muerta por enfermedad, fugada y de la que nunca se volvía a saber, o agotada hasta la muerte en los campos. Su hermana, Patience, era más joven, más callada, todavía aprendiendo a navegar las exigencias imposibles de la esclavitud. Los otros trabajadores de la cocina eran aún más jóvenes y la miraban con una mezcla de respeto y recelo, porque su posición le daba autoridad sobre ellos dentro de los estrechos límites de su impotencia compartida. Cora no tenía iguales, ni confidentes, nadie que la viera como otra cosa que la cocinera o la valiosa propiedad del amo. Cuando Margaret la miraba con verdadera atención, con interés genuino, algo en Cora respondía a pesar de que todos sus instintos de ciencia le gritaban advertir. Empezó a contestar las preguntas con más honestidad, a compartir observaciones sobre el mundo que nunca había dicho en voz alta, a hacer reír a Margaret comentarios secos sobre lo absurdo de la... Y aquella risa se sentía como un pequeño acto de rebeldía. Sado gobernaba todo. Para agosto, habían desarrollado un ritmo que ambas reconocían como peligroso, pero del que ninguna lograba Margaret pasaba horas en la casa nominalmente supervisando, pero en realidad solo existiendo en la presencia de Cora, observándola trabajar, hablando de una forma en que podía hacerlo con nadie más. Y Cora, a pesar de que cada cálculo racional le suplicaba que mantuviera la distancia, se encontraba preparando platos especiales, pequeños pasteles delicados, elaboraciones complicadas que decía que eran práctica para futura cena, pero que ambas entendían como otra cosa por completo. Ofrendas, regalos presentados dentro del único marco que tenían disponible. El contacto físico empezó tan gradualmente que ninguna supo identificar el momento exacto en que se transformó en algo incómodo. Margaret estiraba la mano para alcanzar ingredientes en estantes altos justo cuando Cora hacía lo mismo. Manos se tocaban. Cora sujetaba a Margaret cuando tropezaba en el suelo irregular de la cocina, y su mano se quedaba un instante más de lo necesario sobre el brazo de Margaret. Margaret empezó a tocar el hombro de Cora cuando reía, dejando la mano allí, sintiendo el calor de la piel a través de la tela. Estaban creando intimidad en un mundo que insistía en que tal cosa no podía existir entre ellos. A Margaret la habían criado para creer que las personas esclavizadas eran fundamentalmente distintas, incapaces de los sentimientos refinados que definían la feminidad blanca. A Cora la habían criado para creer que los blancos eran fundamentalmente peligrosos, incapaces de ver a las personas esclavizadas como plenamente humanas. Las dos estaban descubriendo que todo lo que les habían enseñado era una mentira cuidadosamente construida para sostener un sistema que necesitaba esas mentiras para funcionar. El primer beso ocurrió una tarde de agosto, cuando por fin se rompió el calor y se avecinaba lluvia. Se olía en el aire, esa anticipación eléctrica antes de la tormenta. Margaret se había quedado en la casa de cocina más tarde de lo habitual. James estaba en Montgomery y no regresaría en 3 días. Los otros trabajadores de la cocina ya se habían ido a sus barracones. Solo quedaban Margaret y Cora, y el aislamiento se sentía a la vez peligroso e inevitable. Estaban de pie junto a la ventana, observando cómo se acumulaban las nubes oscuras en el horizonte, y el espacio entre ellas estaba cargado de algo que ninguna sabía cómo nombrar. Margaret se volvió hacia Cora, y su expresión lo dejó todo claro. Lo que quería, lo que llevaba semanas queriendo sin permitirse reconocer. Cora debería haberse apartado, debería haber recordado cada lección sobre supervivencia, debería haber reconocido ese como... En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y posó los labios sobre Margaret con una suave. El beso duró apenas Las dos respiraban agitadas, aterradas, mirándose en la penumbra previa a la tormenta. El peso de lo que acababan de hacer cayó sobre ellas como algo físico, asfixiante. No podemos, susurró Cora. Su voz cargaba con todo el miedo de alguien que entendía exactamente lo que tenía que perder. Esto no puede pasar. Lo sé, dijo Margaret, llorando ya, con lágrimas corriéndole por la cara. Sé que no puede, pero ya no me importa. No puedo seguir importando. Pero a Cora tenía que importarle, porque las consecuencias no eran igual. Nunca lo habían sido y nunca podrían serlo en el mundo que habitaban. La ruina de Margaret significaría escándalo, divorcio, vergüenza, regreso a su familia en desgracia. La ruina de Cora significaría la subasta, el látigo, la separación de Patience, quizá la muerte. Las matemáticas del riesgo no eran ni remotamente comparables. Deberían haber terminado ahí. Cualquier persona racional habría puesto fin a todo, pero la soledad y el deseo no obedecen a cálculos.
cálculos racionales. Y la siguiente vez que James se fue en uno de sus viajes largos, Margaret fue a la casa de cocina después de anochecer, cuando los otros trabajadores se habían retirado y solo quedaba Cora para apagar los fuegos y preparar la mañana. Esta vez el beso no fue vacilante. Esta vez no se separaron tras unos segundos. Lo que siguió en los siguientes desafiaba todas las estructuras que regían. Desarrollaron engaños elaborados para crear momentos a solas. Margaret dijo que necesitaba aprender a cocinar para mejorar la gestión de la casa. Mandaba a los trabajadores de la cocina en recados innecesarios. Empezó a tomar sus comidas en la casa de cocina en lugar del comedor, alegando que el calor hacía insoportable el comedor formal. Los sirvientes de la casa se dieron cuenta, pero no dijeron nada porque los asuntos de los blancos eran peligrosos de observar y porque el favor de Margaret hacia Cora parecía hacerla más generosa con todos, lo que creaba una protección frágil para el conjunto. James, cuando estaba presente, solo notó que su esposa parecía menos melancólica que a principios de verano. La casa funcionaba sin problemas. Las comidas seguían siendo excelentes. Se alegró de que Margaret al fin se hubiera adaptado a la vida en la plantación. La idea de que su esposa y su propiedad mantuvieran una relación que convertía en burla todo lo que él creía sobre el orden natural jamás cruzó por su mente, porque cosas así eran literalmente impensables dentro de su comprensión. Lo que Margaret y Cora construyeron en esas horas robadas era tan real como puede serlo cualquier cosa en tal. Hablaron durante horas, compartieron todos sus pensamientos, se aprendieron la una a la otra con la intensidad que viene de saber que el descubrimiento significaba la destrucción. Margaret llevaba libros a la cocina y leía en voz alta mientras Cora trabajaba, principalmente Wordsworth, Keats, Byron, palabras sobre belleza y anhelo que cobraban un nuevo significado cuando se pronunciaban en ese espacio. Cora enseñó a Margaret cosas prácticas, cómo saber cuándo la masa de pan había subido lo suficiente, cómo saber si la carne se había echado a perder por el olor y el tacto, cómo hacer un trabajo real con las manos, trabajo que producía algo tangible y no los adornos decorativos en los que había hecho hincapié su educación. En esos momentos, los papeles de señora y esclava se disolvían en algo más fundamental, maestra y alumna, dos personas aprendiéndose mutuamente, pero la realidad de su situación nunca desaparecía del todo, por mucho que Margaret quisiera fingir lo contrario. Podía convencerse de que lo que compartían era una relación entre iguales, de que el amor trascendía de algún modo sus circunstancias, pero Cora nunca tuvo ese lujo. Siempre era consciente de que Margaret podía, con una sola palabra, hacer que la vendieran o la castigaran, siempre consciente de que la seguridad de su hermana dependía de la satisfacción de James Belmont con la marcha de la casa, siempre consciente de que su unidad existía solo porque era lo bastante hábil gestionando la cocina como para que sus ausencias ocasionales y distracciones pasaran desapercibidas, siempre consciente de que lo arriesgaba todo, su vida, la de su hermana, la seguridad frágil que venía de ser una propiedad valiosa, por algo que nunca podría tener futuro. La primera persona en darse cuenta de que algo iba mal fue Paige, la hermana menor de Cora. Trabajaba en la casa principal como doncella y fue a la cocina una tarde de septiembre a pedir suministros prestados. Encontró a Cora mirando a la nada con una expresión que Patience nunca había visto en el rostro de su hermana antes, algo entre la alegría y el terror absoluto. ¿Qué está pasando?, preguntó Patience directamente, porque habían crecido en la esclavitud aprendiendo que las preguntas indirectas desperdiciaban un tiempo que no tenían. Cora miró a su hermana y entendió que no podía mentirle. Necesito que me prometas que nunca hablarás de esto con nadie. Lo prometo. La señora Margaret y yo, la voz de Cora se quebró. Nos hemos hecho cercana. Patience tenía 22 años y había vivido toda su vida leyendo el peligro en los estados de ánimo y acciones de la gente blanca. Entendió de inmediato lo que significaba cercanas y su rostro palideció. Ella va a conseguir que te mate, dijo sin rodeos. Sea lo que sea que te haya dicho, lo que te haya hecho sentir, no importa. Ella es blanca y tú no, y eso será lo único que importe cuando esto termine. Sea lo que sea que ella es blanca y eso será lo que importe. Siempre termina, dijo Patience con voz urgente. Todo lo que nos importa, eso es lo que hace este sistema. Patience hablaba desde la experiencia. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. Su hermano mayor había sido vendido a una plantación de algodón. Su padre era un hombre de... Las dos habían aprendido que el apego en el que va perdido, que el amor era solo otra forma, pero saber algo capaz de actuar en... Cora siguió viendo a Margaret. Siguió construyendo algo que no tenía nombre en su lengua, sin reconocimiento legal, sin posible futuro salvo la destrucción. Se volvieron más imprudentes, más desesperadas por exprimir sentido de un tiempo limitado. Margaret empezó a ir a la casa de cocina de noche, después de que James se durmiera. Se escabullía por la entrada de servicio, cruzaba el patio en la oscuridad y se quedaban juntas hasta poco antes del amanecer, cuando Cora tenía que empezar a preparar el desayuno. Existían en esas horas robadas como si la mañana no fuese a llegar nunca, como si el mundo fuera de las paredes de la cocina hubiera dejado de existir. El cambio en Margaret era visible para cualquiera que prestara atención. Se movía de forma distinta, sonreía en momentos extraños, parecía iluminada desde dentro por algo que la volvía más vívida, más presente. Las esposas de plantadores vecinas, en sus escasas visitas, comentaban entre sí lo mucho más feliz que parecía Margaret, lo bien que debían de irle las cosas en el matrimonio al final. James, en las raras ocasiones en que estaba en casa y era atento,
Supuso que el mejor ánimo de su esposa reflejaba que al fin se había adaptado a su papel. Nadie sospechaba la verdad porque la verdad, por definición, era imposible. Las mujeres blancas no sentían deseo por mujeres esclavizadas. Las mujeres esclavizadas no tenían deseos más allá de la supervivencia. Eran hechos tan fundamentales como la salida del sol, tan incuestionables como las escrituras. Dudar de ellos era dudar de toda la arquitectura de la civilización. Pero las cosas imposibles suceden todos los días. Y para octubre de 1853, lo que Margaret y Cora sentían la una por la otra se había convertido en algo que ambas reconocían como amor, aunque ninguna pudiera pronunciar esa palabra con seguridad. Hicieron planes que no podían funcionar, fantasías de huir al norte, de comprar de algún modo la libertad de Cora, de marcharse juntas a un lugar donde nadie las conociera. Margaret tenía una pequeña herencia de su abuela, dinero que técnicamente era suyo, aunque controlado por James. Imaginaba escenarios donde podría acceder a él, donde podrían desaparecer, donde podrían vivir como dos mujeres que regentan una casa de huéspedes en alguna ciudad del norte donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Estos planes eran delirios construidos sobre la desesperación, pero el delirio se vuelve necesario cuando la realidad no ofrece más que una lenta asfixia. El principio del fin llegó en noviembre de 1853, cuando la madre de James, Charlotte Belmont, fue a quedarse en la finca. Charlotte tenía 64 años, era viuda, de ojos agudos y profundamente implicada en mantener la posición social de la familia. Había criado a James en la creencia de que el orden adecuado era la base de la civilización, y tenía un talento natural para detectar cualquier alteración en ese orden. Charlotte notó de inmediato que algo estaba mal. Notó con qué frecuencia Margaret visitaba la casa. Notó cómo cambiaba la expresión de Cora cuando Margaret entraba en una habitación. Notó pequeños gestos inconscientes de intimidad. Cómo Margaret tocaba el brazo de Cora mientras hablaban de menú. Cómo Cora sonreía a algo que decía Margaret de una forma que iba más allá de la deferencia. Individualmente, estas observaciones acaban nada. Juntas formaban un patrón que Charlotte recordó porque había vivido toda su vida. Entendía la altura oculta de los hogares, entendía las relaciones hombres blancos esclavizadas, la forma en formas que la sociedad negaba o graba. Observaba entre Margaret y Cora, no encajaba, pero ese algo era lo bastante peligroso como para requerir investigación. Charlotte empezó a vigilar con más atención. Comenzó a aparecer en la casa de cocina a horas inesperadas. Hacía preguntas incisivas sobre el horario de Margaret. Creaba situaciones diseñadas para revelar aquello que sospechaba. Y Margaret, que se había acostumbrado a pensar la casa de cocina como un espacio seguro, no reconoció el peligro hasta que fue demasiado tarde. El descubrimiento ocurrió una noche fría de diciembre. Charlotte se despertó pasada la medianoche y notó que aún había luz de lámpara en la casa de cocina. Se vistió y cruzó el patio, diciéndose que investigaba un posible riesgo de incendio. Lo que encontró cuando abrió la puerta sin llamar fue a Margaret y Cora de pie muy juntas, la mano de Margaret en el rostro de Cora en un gesto inconfundiblemente íntimo, inconfundiblemente tierno, inconfundiblemente todo aquello que no debía existir entre ellas. Las tres mujeres se quedaron congeladas en un tableau que pareció durar una eternidad. La expresión de Charlotte pasó de la confusión a la comprensión y de ahí al horror absoluto. Margaret se apartó de Cora como si se hubiera quemado, el rostro perdiendo todo color. Cora bajó los ojos al piso de inmediato, con cada instinto de supervivencia gritándole que se mostrara lo más sumisa, inofensiva e invisible posible. Charlotte, empezó Margaret con la voz temblorosa. Esto no es exactamente lo que parece, dijo Charlotte con una voz fría y precisa como un bisturí. Te has deshonrado. Has deshonrado a esta familia y has contaminado esta casa con una perversión que ni siquiera puedo nombrar apropiadamente. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. Perversión. No amor, no conexión, no relación. Perversión. La palabra que borraba todo lo real y lo reemplazaba con pecado y enfermedad. Por favor, turró Margaret, por favor, no se lo diga a James. Charlotte miró a su nuera con algo que podría haber sido lástima. De no ser porque la lástima quedaba ahogada por el desprecio y una lo que has hecho no me deja opción. Esto no es una indiscreción menor. James debe saberlo. Esa criatura, señaló a Cora sin mirarla, debe ser expulsada de esta propiedad de inmediato. No, dijo Margaret, y la desesperación en su voz lo decía todo. Por favor, haré lo que sea. No harás nada, cortó Charlotte. No tienes autoridad aquí. Eres la esposa de James. Cuando sepa lo que has hecho con su propiedad, puede que ni siquiera sigas siéndolo. Hablaré con él por la mañana. Pero Charlotte no se marchó de inmediato. Se quedó en el umbral de la casa de cocina, estudiando a las dos mujeres frente a ella con el horror fascinado de alguien que presencia algo que le habían enseñado que no podía. Sus ojos fueron del rostro surcado de lágrimas de Margaret a la postura rígidamente controlada de Cora, y algo nuevo pareció nacer en su expresión. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, y la pregunta llevaba más peso que su enfado anterior. ¿Cuánto tiempo ha existido esta contaminación en la casa de mi hijo? Margaret abrió la boca, pero no le salieron palabras. Fue Cora quien habló, con la voz casi inaudible, la mirada aún fija en el suelo en postura de sumisión absoluta. Es culpa mía, señora. Aproveché la soledad de la señora Belmont. La engañé. Ella es inocente. No, dijo Margaret con brusquedad, encontrando la voz. No mientas por mí, Charlotte. Sea lo que sea que piense de mí, sea lo que James vaya o va a hacer.
No dejaré que Cora cargue con una culpa que no es suya. Esto fue cosa de las dos. Yo quise... La voz se le quebró. Yo quise esto tanto como ella. La expresión de Charlotte cambió del horror a algo más complejo. Una mezcla de repulsión y genuino desconcierto. En su mundo, el deseo entre mujeres era teóricamente posible, pero se consideraba una aberración temporal. Algo que ocurría en ausencia de la guía adecuada de un hombre y que desaparecía una vez restablecida esa. Lo que estaba presenciando sugería algo mucho más. Margaret no hablaba hablaba como una mujer defendiendo a alguien. ¿Me estás diciendo, dijo Charlotte despacio, como probando cada palabra, que elegiste esto? ¿Que tú, una mujer blanca de buena familia, buscaste deliberadamente intimidad con una esclava? Sí, dijo Margaret, y a pesar del terror había desafío. Lo elegí. La elegí a ella. Sé que usted no puede entender, pero es la verdad. Charlotte negó con la cabeza, no en incredulidad, sino con una especie de asombro horrorizado. Entonces estás más perdida de lo que imaginas. James anulará este matrimonio. Volverás a Mobile en absoluta deshonra. ¿Y esa cosa? Miró a Cora directamente por primera vez. Será vendida tan al sur que nunca podrá contaminar otro hogar. Tiene un nombre, dijo Margaret con la voz ganando fuerza aunque las lágrimas seguían corriendo. Se llama Cora. Es una persona. Sí, entiende. Ella es propiedad, interrumpió Charlotte con brutal. Y tú te has permitido olvidar esa dental con Irán. Has tirado tu por algo que nunca fue real y nunca fue real, dijo Margaret en voz baja. Pase lo que pase, diga lo que diga, haga él lo que haga con nosotras. Fue real. Lo que sentimos la una por la otra fue real. Charlotte se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Sus pasos resonaron en el patio helado mientras regresaba a la casa principal. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella pareció definitivo, absoluto, como la losa de una tumba. En cuanto se quedaron solas, Margaret se lanzó hacia Cora, pero Cora se apartó, creando una distancia que se sintió como una herida física. No, dijo Cora, con la voz plana, vacía de emoción. Se acabó. Tiene que haberse acabado. Tal vez aún podamos, empezó. Margaret, si decimos que no pasó nada, si negamos... Nos vio, dijo Margaret, rompiendo a llorar otra vez, con lágrimas tan abundantes que apenas podía hablar. Nos vio y se lo dirá a James y él. Dios, ¿qué te hará? Esa era la pregunta que importaba. James Belmont era dueño de Cora por completo, sin limitación alguna. Podía hacer que la azotaran, podía venderla, podía matarla si consideraba que había violado sus derechos de propiedad contaminando a su esposa. La ley estaba totalmente de su lado. Las personas esclavizadas no tenían recurso legal alguno, ningún derecho, ninguna protección ante nada de lo que un dueño decidiera hacer. Tienes que irte, dijo Cora en voz baja. Tienes que volver a la casa ahora mismo y nunca más hablar de... Diles que yo te engañé. Diles que me aproveché de tu bondad. Diles lo que necesites para protegerte. No mentiré sobre ti, dijo Margaret. No dejaré que te hagan daño. Cora miró a Margaret tanto. No puedes detener. Eso es lo que estado. Siempre siendo de estado se acaba. Margaret Tiren que podía proteger de esposa le daba alguna autoridad. Pero la expresión de Cora le mostró la verdad brutal. Las mujeres blancas no tenían poder en el tema salvo el que los hombres les permitían. Y ese poder se evaporaba en cuanto violaban las normas que sostenían. Se quedaron frente a frente en la casa de cocina que había sido su refugio, y ambas entendieron que era una despedida. Margaret extendió la mano una vez más, y esta vez Cora se lo permitió. Dejó que Margaret tomara su mano y la sostuviera unos segundos que tenían que contener todo lo que no podían. Te amo, susurró Margaret. Pase lo que pase, recuerda que te amo. Cora asintió, incapaz de confiar en su propia voz, y luego apartó la mano con suavidad. Vete, dijo. Por favor, vete. Margaret salió, cruzando el patio oscuro hacia la casa principal, donde todo estaba a punto de derrumbar. Cora se quedó sola mirando el fuego que se apagaba, y comprendió con perfecta claridad que la vida se había acabado, o la vendería, separándola de Paige todo lo que había, o peor, cosas sucederían, cosas de las que había oído susurros, pero que nunca había presenciado. Lo mejor que podía esperar era que Paige salvara, todo el castigo recayera solo sobre, pensó en, había redes, personas que ayudaban a llegar al norte, rutas que atravesaban los pantanos hasta Mobile, y luego en barco hacia Estado, pero huir significaba abandonar a Patience a posibles represalias, significaba convertirse en delincuente, vivir como presa perseguida el resto de, y una parte de ella, la parte... Demasiado cansada y rota para seguir luchando, se preguntó si la supervivencia valía el precio que iba a exigir. La mañana llegó demasiado pronto. Cora siguió los pasos de preparar el desayuno, con las manos moviéndose de forma automática por tareas que había realizado 10,000 veces. Los otros trabajadores de la cocina sabían que algo terriblemente malo pasaba, pero estaban demasiado asustados para preguntar. El miedo se extendía rápido por los barracones. Todos entendían que cuando el problema caía sobre una persona, podía extenderse a todos. James Belmont lo supo todo durante el desayuno. Charlotte se lo contó con precisión clínica, sin ahorrar detalles. Describió lo que había visto, lo que sospechaba que venía pasando desde hacía meses, y lo que debía hacerse de inmediato para restaurar el orden y la decencia en la casa. La reacción de James no fue una rabia explosiva,
sino algo más frío e infinitamente más peligroso. La sensación de que su autoridad fundamental había sido desafiada. Su esposa lo había traicionado con su propiedad. El orden natural se había invertido. Lo que creía tener bajo control se revelaba caótico e ingobernable. No solo era un insulto personal, sino una amenaza a todo lo que había sobre el mundo y su lugar en. Mandó llamar primero a Margaret. Ella fue a su despacho con el rostro pálido y las manos temblorosas. Él no le ofreció así. ¿Es cierto lo que describe mi madre?, preguntó con una voz terriblemente calmada. Margaret entendió que mentir era... Sí, dijo en voz baja. ¿Desde cuándo? Desde agosto. ¿Y tú? Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. ¿Sentías afecto por esa esclava? La amo, dijo Margaret, porque a esas alturas ya no le quedaba nada que proteger. Sé que no puedes entenderlo, pero es verdad. La amo. James la abofeteó. No lo bastante fuerte para causar una lesión grave, pero sí lo suficiente para reafirmar su autoridad absoluta, para castigar la insubordinación, para recordarle físicamente cuál era su lugar. Margaret se tambaleó, llevándose la mano a la cara, y James le señaló con el dedo rígido. No volverás a pronunciar esas palabras, dijo. Te quedarás en esta casa. No verás a nadie, no escribirás cartas. Ya decidiré después qué se hará contigo. Por ahora permanecerás encerrada en tu cuarto y darás gracias a Dios porque no ejerzo mi derecho legal a divorciarme de ti por esta y devolverte a tu completa desgracia. Llamó a un sirviente para que escoltara a Margaret a su habitación. Luego mandó llamar al capataz, Garrett, que llevaba 15 años haciendo las labores del campo de Belmont con una brutalidad. La cocinera, Cora, dijo Jane, ha contaminado mi casa con su influencia sobre mi esposa. Debe ser vendida de inmediato. Quiero que se la saquen de esta propiedad en 2 días. Garrett asintió. Eso era terreno conocido, propiedad desobediente que había que retirar. Contactaré a los comerciantes de Mobile. No conseguiré el mejor precio con tan poco aviso, pero no me importa el precio, lo interrumpió James. Quiero que la vendan al sur profundo, a las plantaciones de azúcar de Luisiana, a algún lugar donde nunca tenga oportunidad de difundir su corrupción ni mantener conexión alguna con este sitio. Deja absolutamente claro a los comerciantes que esto es esencial. Ser vendida a las plantaciones azucareras de Luisiana significaba muerte, solo que una muerte que tardaba años en lugar de minutos. El trabajo era brutal más allá de toda descripción. La gente esclavizada moría allí a un ritmo tal que resultaba más rentable explotarla hasta la muerte y reemplazarla que mantener. Era entendido como uno de los peores destinos posibles dentro de la esclavitud. ¿Y su hermana?, preguntó Garrett. Patient trabaja en la casa. James lo pensó un momento. Quédate con ella por ahora. Es competente, pero déjale muy claro que la desgracia de su hermana ha quedado anotada y que cualquier alteración por su parte culminará en una venta inmediata. Cora se enteró de su destino aquella tarde. Garrett fue a la casa de cocina y le comunicó, con el tono despreocupado de quien informa de algo rutinario, que sería vendida en 2 días. Tenía hasta entonces para prepararse y despedirse de quien necesitara. El primer pensamiento de Cora fue para Patience. La encontró en la casa principal durante el breve descanso de la tarde y le contó lo que pasaba. Patience, que había predicho exactamente ese desenlace, le tomó las manos y apoyó la frente en la de su hermana. Lo siento, susurró Cora. Lo siento. Yo te hice esto. No, dijo Patience con fuerza. No pidas perdón por ser humana. No pidas perdón por desear algo para ti. Esto no es culpa tuya. Es de ella. Es de todo este sistema mal. Prométeme que tendrás cuidado. No hagas nada que les dé motivo para hacerte más daño. Por favor, sobrevive, dijo Cora. Eso es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir y recordar. Te encontraré, dijo Patience. De algún modo, algún día te encontraré. Las dos sabían que eso era una mentira. Un consuelo que no sobreviviría al contacto con la realidad. Una vez que se vendía a alguien a Luisiana, desaparecía tan por completo como si hubiera muerto. Las distancias eran demasiado grandes, la documentación demasiado escasa. El sistema estaba diseñando deliberadamente para impedir que las familias se volviesen a reunir. Lo único que quedaba eran promesas hechas en susurros. Se abrazaron hasta que sonó la campana del capataz llamando a todos de vuelta al trabajo. Luego Patience regresó a la casa y Cora volvió a la cocina para su última noche. Pensó en intentar ver a Margaret una vez más, en decir un adiós en condiciones, pero sabía que era imposible. Margaret estaba recluida en... Cuarto, vigilada precisamente para impedir ese tipo de contacto. Cualquier palabra final que hubieran podido compartir quedaría sin pronunciar. En su lugar, Cora se sentó en la casa de cocina que había dirigido durante 6 años, rodeada de las herramientas de su oficio, e intentó prepararse mentalmente para lo que vendría después. Había oído historias sobre las plantaciones azucareras de Luisiana. Todos las habían oído. El trabajo era más duro, las condiciones peores, la tasa de mortalidad catastrófica. Las personas esclavizadas eran literalmente trabajadas hasta la muerte, y luego reemplazadas gracias a un flujo constante de nuevas compras. No la enviaban solo para venderla, sino para destruirla lenta y sistemáticamente. Podía huir. Tenía 2 días. Las noches eran largas en diciembre. Conocía a la perfección la disposición de la plantación,
Conocía los pantanos, sabía qué caminos llevaban a Mobile, podía estar a kilómetros antes de que nadie lo notara, pero huir significaba abandonar a Patience a posibles represalias. James ya había dejado claro que la seguridad de Patience dependía de la obediencia de Cora. La seguridad de su hermana era la cadena que la retenía con más fuerza que cualquier. Se quedó con esa elección imple durante horas, sopesando una muerte casi segura pero lejana contra una posibilidad mínima de libertad y abandonar a la única familia que le quedaba. Así funcionaba el sistema, usando el amor de las personas entre sí como arma, usando los lazos familiares como grilletes más efectivos que cualquier cadena. Cerca de medianoche ocurrió algo extraordinario. La puerta de la casa de cocina se abrió y Margaret se deslizó dentro. Había conseguido sobornar a una sirvienta. Había trepado por la ventana de su cuarto. Había cruzado el patio en la oscuridad. Parecía aterrada y desesperada, pero completamente tenía que ver. No podía dejar que te fueras. Cora se puso en pie y la abrazó, y se sostuvieron una a la otra con la intensidad de quienes saben que nunca volverán a tocarse. No había palabras. Las dos habían sabido desde el principio que aquello no podía durar, que el mundo acabaría destruyendo lo que habían construido. Saberlo no hacía que doliera menos. «Vente conmigo», susurró Margaret con desesperación. «Huyamos juntas. Nos iremos al norte. Podemos...» «Sabes que no puedo», dijo Cora con suavidad. «Si huyo, Patience pagará. Se la cargarán sobre ella. Y tú, Margaret, eres blanca. Tienes opciones que yo nunca tendré. Puedes sobrevivir a él. Puedes con el tiempo dejar a... volver con tu familia. Empezar de nuevo de alguna forma. No quiero sobrevivir», dijo Margaret con las lágrimas empapando el hombro. «Tienes que hacerlo», dijo Cora, «porque que una de las dos sobreviva es mejor que no hayan a la... Prométeme que sobrevivirás a esto». Prométeme que encontrarás alguna forma de vivir. Margaret se separó un poco y miró a Cora a la cara, tratando de memorizarla, tratando de guardar algo que nunca podría conservar. «Te amo», dijo. «Siempre te amaré. Nada de lo que hagan, nada de lo que digan, nada de lo que pase cambiará eso». «Lo sé», dijo Cora. «Yo también te amo. Por eso tienes que volver a la casa ahora, antes de que noten que has desaparecido. Por eso tenemos que dejar que esto termine». Se besaron una última vez. Un beso suave, desesperado y absolutamente final. Luego Cora giró físicamente a Margaret hacia la puerta y la empujó con suavidad. «Vete», dijo. «Por favor, si me amas, vete». Margaret se marchó, mirando atrás una vez desde el umbral, el rostro iluminado brevemente por la luz de la lámpara. Luego desapareció en la oscuridad y Cora se quedó sola en la casa y por primera vez se permitió reconocer plenamente. Lo había perdido todo: su hogar, su hermana, su amor, Lo único que quedaba era la certeza del sufrimiento. El amanecer llegó con una claridad terrible. Un tratante de esclavos de Mobile llegó con cadenas y papel. Cora no tuvo tiempo de reunir pertenencias porque las personas esclavizadas no poseían nada. Era simplemente propiedad que se transfería de un dueño a otro. El tratante, un hombre llamado Hodgkin, llevaba 20 años transportando humanos como carga. Le encadenó las muñecas, necesariamente porque ella no se resistía, pero por protocolo. La condujo hasta su carreta, donde ya había sentadas otras 3 personas esclavizadas, todas vendidas a Luisiana por varias infracciones, reales o imaginarias. Patience estaba allí. Le habían permitido despedir. Abrazó a su hermana y Cora sintió sus lágrimas calientes en el cuello. «Se fue», susurró Cora. «Sobrevive. Es todo lo que podemos hacer. Sobrevivir y recordar». «No te olvidaré», dijo Paige. «Te juro que no te olvidaré». Hodgkins separó a Cora de los brazos. Mira la carreta. Había transportado esclavizada. Había sido no significaban nada para él por mundo. No eran personas. Incómoda mostraba. Mientras la carreta se alejaba de la casa, Cora miró atrás. Vio la casa de cocina en la que había pasado los más dolorosos. Vio a Paige patio, la mano alzada, un rostro pálido pegado al cristal. Margaret mirando la poder hacer nada salvo sear. Luego la carreta giró hacia el camino y la casa apareció de la vista. Cora se volvió hacia adelante y trató de prepararse para lo que viniera después. Había sido vendida a Luisiana. Probablemente moriría allí, pero durante un breve tiempo había existido como algo más que propiedad. Había amado y había sido amada. En un sistema diseñado para reducir a las personas a objetos, ella y Margaret habían creado algo innegablemente humano. No sabía si valía el precio que estaba a punto de pagar, pero ya era tarde para esas preguntas. La elección estaba hecha. Las consecuencias se estaban desplegando. Solo quedaba resistir. El viaje a Mobile duró 2 días. Cora viajó en la carreta de Hodgkins con las otras 3 personas. Un joven vendido por intentar escapar, una mujer vendida por robo y un hombre mayor cuyo único delito era resultar demasiado caro de mantener en su vejez. Hodgkins mantenía una eficiencia profesional. Les daba comida suficiente para mantenerlos sanos para la venta. Los encadenaba lo bastante fuerte para evitar fuga, pero no tanto como para dejar marcas visibles que redujeran su valor. Y les hablaba con el tono que se usaría con ganado. Durante esos 2 días, Cora existió en un estado extraño entre el duelo y el entusiasmo. Todo lo que había conocido quedaba atrás con cada... Los otros cautivos hablaban poco, cada uno sumido en su propia devastación. La mujer cantaba en voz muy baja a veces, viejas canciones que Cora reconocía de su madre, canciones que habían viajado de África a América en las bodegas de los barcos negreros y habían perdido porque la gente daba algo a lo que aferrarse. En la casa de subastas de Mobile procesaron a Cora como mercancía. Los tratantes le miraron los dientes, las manos, el cuerpo, hicieron preguntas sobre sus habilidades y su historial de salud. Hodgkins, que tenía su documentación procedente de James Belmont, enfatizó su habilidad como cocinera, su alfabetización,
su probada fiabilidad. No mencionó nada sobre por qué iba a ser vendida, aunque los tratantes experimentados solían adivinarlo. Las ventas repentinas de esclavas domésticas valiosas a menudo indicaban transgresiones, y el hecho de que la enviasen específicamente al país del azúcar de Luisiana les decía todo lo que necesitaban saber. Era un castigo, no un negocio. Cora fue comprada en 3 días por un tratante llamado Simon, especializado en abastecer plantaciones de Luisiana. El precio fue de $680, significativamente menos de su valor real, pero Hodgkins tenía instrucciones de vender rápido y no esperar el mejor precio. Simmons encadenó a 20 personas y comenzó el viaje hacia el oeste, subiendo en barco de vapor por el río Mobile, luego por tierra hasta Montgomery y después en barco de nuevo hacia Nueva Orleans y de allí hacia las plantaciones azucareras. El trayecto duró semanas. La gente moría, una joven por fiebre, un hombre por las heridas que le provocaron al capturarlo después de un intento de fuga. Sus cuerpos eran descartados sin ceremonia y la cadena seguía adelante. Cora observaba y entendía que ese era ahora su futuro, un mundo en el que la muerte era tan común que resultaba irrelevante, donde la gente desaparecía sin registro ni memorial, donde lo único que importaba era que sobrevivieran suficientes trabajadores como para hacer rentable el viaje. Mientras tanto, en la casa Belmont, los acontecimientos seguían su propia inercia terrible. James mantuvo a Margaret encerrada en su cuarto, tal como había prometido. Pero en los días siguientes se encontró con un problema que desafiaba su idea de acción adecuada. El divorcio requería procedimientos públicos y explicaciones públicas. Para divorciarse de Margaret, tendría que documentar su transgresión, y documentarla significaba admitir que su autoridad había sido socavada de forma tan completa en su propia casa. Significaba reconocer que su esposa había elegido la intimidad con una mujer esclavizada por encima de sus deberes con él. La humillación sería absoluta y pura, el escándalo imposible de contener. Pero mantener a Margaret creaba sus propios problemas. Ella se mostraba abiertamente desafiante, negándose a expresar arrepentimiento, negándose a fingir que la relación había sido algo distinto del amor genuino. Cuando James exigió que reconociera su pecado y rogara perdón, Margaret lo miró con unos ojos que no mostraban miedo, solo un desprecio exhausto. ¿Quieres que diga que me engañaron?, dijo con calma. ¿Quieres que diga que Cora me corrompió, que fui una víctima inocente? No te voy a dar esa mentira. La amé, la elegí y la volvería a elegir, incluso sabiendo que terminaría. Su honestidad era casi incomprensible para Jane. En su experiencia, las mujeres podían cometer indiscreciones, pero siempre tenían la decencia de fingir arrepentimiento, de participar en la ficción que permitía que la sociedad siguiera funcionando sin sobresaltos. La negativa de Margaret la convertía en algo más peligroso que una simple adúltera. Desafiaba el orden fundamental, insistiendo en que una persona esclavizada era digna de amor, que tal amor era real, defendible y digno de las consecuencias. James consultó con su madre y con 2 plantadores vecinos cuya discreción confiaba. Todos coincidieron en que el divorcio público lo dañaría más a él que a Margaret. En cambio, aconsejaron el aislamiento, mantener a Margaret recluida, limitar su contacto con el mundo exterior y permitir que el escándalo se desvaneciera en un rumor que pudiera negarse. En unos años, si Margaret se prestaba a mostrar la contrición adecuada, quizás sería posible una rehabilitación social limitada, pero Margaret no tenía intención alguna de rehabilitarse. 3 días después de la venta de Cora, empezó a rechazar comida, no de forma dramática, sin anunciación, simplemente apartando los platos, diciendo que no tenía hambre. Para el 5.º día, James lo notó y envió al médico de la casa a examinarla. El doctor Crawford encontró a Margaret físicamente sana, pero mostraba lo que él llamó con delicadeza melancolía severa de carácter. Recomendó alimentación forzada si seguía negándose a comer, aunque también advirtió que tales medidas quizá no funcionaran si la paciente estaba verdaderamente decidida. Margaret lo estaba. Había descubierto que el único poder que conservaba era el poder de negarse a comer, negarse a mostrar arrepentimiento, negarse a seguir viviendo en un mundo que había destruido lo único que valoraba. Era una forma lenta de suicidio, y la siguió con la misma intensidad con que una vez había perseguido el amor de Cora. Para la segunda semana estaba visiblemente demacrada, con el rostro hundido y las manos temblorosas. Los sirvientes de la casa murmuraban sobre su estado, y la noticia llegó al final a Patience en la cocina. Patience pidió permiso para ver a la señora Belmont, supuestamente para disculparse por la corrupción de su hermana, y James, pensando que eso avergonzaría a Margaret y la obligaría a comportarse, se lo permitió. Patience fue llevada al cuarto de Margaret bajo guardia. La encontró sentada junto a la ventana, pálida y delgada, mirando hacia la casa de cocina. Cuando Margaret vio a Patience, su compostura cuidadosamente mantenida se derrumbó. «Lo siento», susurró Margaret. «Lo siento. Intenté protegerla y fallé. Os fallé a las...». Patience, que tenía todos los motivos para odiar a aquella mujer blanca, deseo egoísta había destruido a su hermana. Miró a Margaret y solo vio dolor compartido. «Ella te amaba», dijo Patience en voz baja. «Pase lo que pase con cualquiera de nosotras, tienes que saber que te amaba y que nunca se arrepintió de haberte amado, ni siquiera sabiendo que terminarías». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Margaret desesperada. «¿Cómo puedes saberlo?». «Porque soy su hermana», dijo Patience, «porque la conocía mejor que nadie, salvo quizá tú, y porque la noche antes de que se la llevaran me dijo que conocerte de verdad
Había valido lo que viniera después. Esas palabras, pensadas como consuelo, rompieron algo fundamental en Margaret. Había mantenido la esperanza de que quizá arruinó la vida de Cora para nada, de que Cora podía arrepentirse de su relación, desear que nunca hubiera, saber que Cora la consideró digna del precio hizo la pérdida insoportable en lugar de más llevadera. Después de que Patience se marchara, Margaret escribió 3 cartas. Una era para su hermana en Mobile, describiendo lo ocurrido y pidiendo perdón por la vergüenza que había traído sobre la familia. La segunda era para Jane, pidiendo que, tras su muerte, la enterraran en el pequeño cementerio detrás de la plantación en lugar del panteón familiar, y que una piedra sencilla marcara su tumba con solo su nombre y sus fechas. La tercera carta era para Cora, aunque Margaret sabía que nunca se entregaría. Las personas esclavizadas vendidas a Luisiana rara vez recibían correspondencia, y aunque alguien intentara enviarla, no habría forma de saber dónde había acabado Cora. Podía estar en cualquiera de las centenares de plantaciones dispersas por el país del azúcar. Podía estar ya muerta. En la carta a Cora, Margaret escribió todo lo que no había podido decir en sus últimos momentos juntas. Escribió sobre la imposibilidad de seguir en un mundo que insistía en que su amor nunca había sido real. Escribió sobre su certeza de que lo que habían compartido era más genuino que cualquier relación aceptada que pudiera haber tenido. Escribió sobre su elección, porque era una elección, de seguir a Cora a lo que viniera después de esta vida, antes que pasar décadas viviendo como una cáscara de la persona que había logrado ser por un breve tiempo. Selló las 3 cartas y las escondió en una cajita bajo una tabla suelta del suelo de su habitación, sabiendo que algún día serían encontradas, sabiendo que ceremonio cuando ya no hubiera. Esa noche Margaret tomó el láudano que el Dr. Crawford le había recetado para... Había estado guardando las dosis durante días, acumulando lo suficiente para asegurar el resultado que deseaba. Tragó el líquido amargo metódicamente, todo, y luego se tumbó en la cama a esperar. Los sirvientes de la casa la encontraron a la mañana siguiente. Ya estaba fría, más allá de cualquier intervención. Su rostro tenía una expresión que los que la vieron describieron como pacífica, la primera paz que conocía desde la venta de Cora. James Belmont, ante el cadáver de una esposa y un escándalo que debía contener, escogió enterrarlo todo, el cuerpo de Margaret, la verdad de lo ocurrido, su propia humillación. Atribuyó su muerte a una enfermedad, una fiebre repentina. Destruyó las cartas que Margaret había escrito, las quemó sin leerlas del todo, aunque vio lo suficiente para entender que documentaban su relación con Cora. Destruyó cualquier diario que hubiera llevado, cualquier cosa que pudiera servir de evidencia. En un mes ya estaba en negociaciones de cortejo con la hija de otro comerciante de móvil. En 6 meses se había vuelto a casar. La vida en la casa Belmont continuó como si Margaret nunca hubiese existido, pero Patience conocía la verdad. Había hablado con los sirvientes que encontraron el cuerpo, que la oyeron pronunciar el nombre de Cora en últimos momentos febriles. Sabía que a su hermana la habían mandado a Luisiana a morir lentamente, y sabía que Margaret había elegido morir rápido antes que sobrevivir sin ella. Ese conocimiento cambió algo fundamental en Patience. Había soportado la esclavitud creyendo que sobrevivir era en sí misma una forma de resistencia, que seguir viva era una manera de negarle al sistema la victoria total. Pero ver a su hermana vendida, ver a la mujer que amaba, elegir la muerte hizo que la supervivencia se sintiera menos como resistencia y más como complicidad en su propia destrucción. 4 semanas después de la muerte de Margaret, Patience huyó. Desapareció de la casa Belmont en plena noche, llevando solo lo que podía cargar, siguiendo rutas que había aprendido en susurros en los barracones. James contrató cazadores de esclavos, colgó avisos, ofreció recompensas, pero Patience simplemente había desaparecido. Nadie sabe si llegó al norte, si murió en el intento o si la atraparon y mataron tan lejos de la casa Belmont que la noticia nunca volvió. Los registros solo muestran que en febrero de 1854, James Belmont registró una pérdida financiera debida a una esclava fugitiva valorada en $650. Esa única línea en un libro de contabilidad es el único reconocimiento oficial de que Patience existió. En cuanto a Cora, desaparece por completo del registro histórico después de su venta en diciembre de 1853. Los registros de la casa de subastas de Mobile muestran que fue vendida a un tratante que abastecía plantaciones de Luisiana. Después de eso, nada. Ningún registro posterior, ningún documento de venta a una plantación específica, ningún certificado de defunción. ¿Podría haber muerto en el camino a Luisiana? Una más entre los muchos que no sobrevivieron las condiciones brutales del transporte. Podría haber muerto en su primer año en una plantación de azúcar, como tantos, trabajada literalmente hasta la muerte. Podría haber sobrevivido años, incluso décadas, su historia perdida en la ausencia deliberada de registros que documentaran la vida de las personas esclavizadas como algo distinto a transacciones de propiedad. Pero en los registros fragmentarios de plantaciones de Luisiana que han sobrevivido, hay pistas ocasionales de mujeres que envenenaron la comida de capataz, mujeres que enseñaban a leer a otras a pesar
pesar de las prohibiciones. Mujeres que mantuvieron su dignidad y humanidad a pesar de cada esfuerzo sistemático por Tal vez Cora fue una de esas mujeres. Tal vez llevó consigo lo que Margaret, el conocimiento de que era plenamente humana, plenamente capaz de amar y ser amada, a un sistema diseñado para negar esa verdad. Tal vez ese conocimiento era en sí mismo una forma de una negativa a usar las mentiras que la esclavizaba para... La verdad es que no lo sabemos. El registro histórico guarda silencio porque bien los consideraban. Anotaban compras, ventas, nacimientos que aumentaban el valor de las muertes que representaban pérdidas. No anotaban amor, duelo, resistencia ni esperanza, porque reconocer esas cosas habría exigido reconocer la humanidad plena. Lo que sí podemos saber es esto. Algo ocurrió en la casa Belmont entre Margaret Belmont y la mujer esclavizada. Cora que fue lo bastante poderoso como para causar 2 muertes y una desaparición. Algo ocurrió que requirió encubrimientos elaborados, cartas destruidas y una eliminación deliberada de los registros oficiales. Algo ocurrió que hizo que quienes lo presenciaron se sintieran lo bastante incómodos como para no hablar nunca más del tema. Ese algo fue amor, prohibido, imposible, condenado de antemano, pero innegablemente real, y el hecho de que tal amor pudiera existir bajo la esclavitud, de que pudiera llevar a las personas a preferir la muerte a la separación, nos dice más sobre la capacidad humana de conexión que cualquier argumento filosófico. Nos dice que somos capaces de reconocer la humanidad del otro a través de cualquier barrera, que somos capaces de amar incluso cuando amar exige que somos capaces de elegir el sentimiento genuino sobre la conexión sobre la supervivencia, nuestro yo auténtico sobre el papel que la sociedad insiste en que desempeñe. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, si estas verdades enterradas te importan, entonces necesito que hagas algo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que entienda que la historia no son solo fechas y batallas, sino personas reales tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Dale like para decirle a YouTube que historias como esta merecen ser amplificadas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque vamos a seguir desenterrando las historias que las personas poderosas quisieron mantener enterradas. Historias que revelan verdades incómodas sobre aquello sobre lo que este país, sobre lo que las personas fueron capaces de sentir a pesar de leyes y costumbres diseñadas para hacer que tales sentimientos fueran. Por eso la historia de Margaret y Cora tuvo que ser enterrada, porque reconocer que ese amor existió exigía reconocer que la esclavitud no era solo económicamente cruel, sino filosóficamente incoherente. No puedes amar a alguien como propiedad, no puedes reconocer la plena humanidad de alguien y seguir esclavizándolo. Las dos posiciones son absolutamente incompatibles, mutuamente excluyentes, posibles de conciliar. Margaret y Cora descubrieron esa incompatibilidad y pagaron por ese. Se amaron en un mundo en que tal amor era antinatural, perverso. Y cuando ese mundo ya no pudo ignorar lo que habían creado, las destruyó con brutal pero no pudo destruir la verdad de lo entre ellas. Esa verdad sobrevivió en historias susurradas, en fragmentos de diarios quemados, en la memoria de personas como Patience que la llevaron. Sobrevivió porque la verdad tiene una perspectiva incluso los esfuerzos más de borrarla. James Belmont vivió otros 27 años. Nunca habló de su primera esposa, Margaret. Crió hijos. Segunda esposa, administró la casa Belmont durante la Guerra Civil y murió en 1880, arruinado económicamente por la abolición, pero aún aferrado a la posición social que siempre había definido su identidad. Charlotte Belmont nunca habló de lo que había presenciado en la casa de cocina aquella noche de diciembre. Vivió en la casa Belmont hasta su muerte en 1869, gestionando el hogar con una rigurosa eficiencia, asegurándose de que se mantuviera la decencia y de que ningún susurro de escándalo amenazara el nombre de la familia. La casa de cocina sigue en pie en lo que queda de la finca Belmont, aunque la plantación en sí es ahora un sitio histórico, uno de muchos que salpican el paisaje sureño a un pasado, lucha por enfrentar con. Los guías hablan de las prácticas agrícolas, del papel de las plantaciones en la región. Rara vez hablan con detalles nunca hablan de lo que entre Margaret Belmont y Cora en el invierno, pero si visitas la finca Belmont en un día tranquilo, te paras en esa casa de dinar, quizá entiendas por qué ciertas verdades, sobre negar la humanidad. La historia Cora importa no porque fueran poco, sino porque revela la gran mentira en el corazón de la esclavitud. El sistema exigía que los blancos del sur creyeran que las personas esclavizadas eran fundamentalmente distintas, incapaces de los sentimientos refinados que definían la verdadera humanidad, apta solo para el trabajo y la obediencia. Pero Margaret, criada en ese sistema, enseñada en esas creencias desde la infancia, descubrió que eran mentiras. Se enamoró de alguien a quien se suponía que debía considerar propiedad, y ese amor fue tan real y tan poderoso como cualquier amor que haya existido en cualquier lugar. El hecho de que tal amor fuera posible bajo la esclavitud, de que ocurriera a pesar de todas las prohibiciones y de todos los peligros, nos dice algo esencial sobre la naturaleza humana. Somos capaces de reconocernos unos a otros a través de cualquier barrera. Somos capaces de amar incluso
incluso cuando amar significa elegir la destrucción. Somos capaces de insistir en nuestra humanidad compartida incluso cuando toda la estructura de la sociedad está organizada para negarla. Este era el verdadero peligro que representaban Margaret y Cora. No la impropiedad sexual, no la violación de las fronteras raciales, sino la simple insistencia en amarse a pesar de que se les decía que tal amor era... Esa insistencia amenazaba todo el fundamento filosófico de la esclavitud, porque si las personas esclavizadas podían amar y ser amadas como iguales, si podían formar vínculos tan profundos como cualquier vínculo entre personas libres, entonces las justificaciones de la esclavitud se derrumbaban por completo. No puedes esclavizar a tu igual. No puedes poseer a alguien cuya humanidad plena reconoces. Las dos posiciones no pueden coexistir. La esclavitud requería la insistencia constante en la diferencia. La insistencia constante en que las personas esclavizadas eran de algún modo menos que plenamente humanas. El amor de Margaret y Cora demolió esa insistencia, y por eso tuvo que ser destruido. Se amaron y pagaron ese amor con sus vidas, pero el amor en sí fue real. Lo que sintieron fue genuino. Lo que crearon juntas en esas horas robadas en la casa de cocina fue tan valioso como cualquier cosa que los seres humanos hayan creado en cualquier parte. Y eso importa. Importa que las recordemos. Importa que contemos su historia. Importa que nos neguemos a dejar que el borrado deliberado siga en pie. Porque enterradas en ese cementerio sin nombre a unos 5 kilómetros de donde una vez se alzó la Casa Belmont, hay dos mujeres que insistieron en ser humanas cuando el mundo les decía que tal humanidad era... Una piedra dice Margaret Elizabeth Belmont, amada, y la otra dice simplemente Cora. Fueron enterradas el mismo día, tumbas tan juntas que las piedras casi se tocan, y en esa proximidad, en esa cercanía final que nadie pudo impedir, hay una verdad que sobrevive a todos los encubrimientos y toda la evidencia destruida. Se amaron. Estuvieron dispuestas a morir antes que fingir que ese amor, y nada de lo que nadie hizo entonces puede borrar esa verdad fundamental. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que hemos descubierto todo o queda algo aún enterrado? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si este tipo de investigación histórica te importa, si quieres más historias que revelen lo que realmente ocurrió cuando las personas se amaron a pesar de circunstancias imposibles, entonces suscríbete. Activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite escucharlo, porque estas historias importan, estas vidas importan, y vamos a seguir excavando hasta que cada verdad enterrada vea la luz. Nos vemos en la próxima investigación.